Con este video explico el tema de lentes, de las imágenes que se van a formar en las lentes. Las lentes son un instrumento a través de la cual pasa la luz porque es transparente, está formado por sustancias transparentes como el vidrio o el plástico, y al atravesar la luz sufre la refracción, que es lo que vimos en el tema anterior. Y aprovechando ese fenómeno que sufre la luz, se utilizan para poder observar objetos que son muy chiquitos en forma más grande. Entre otros usos que se le da. Lo encontramos en microscopios, telescopios, en los anteojos. Hay dos tipos de lentes. Los podemos agrupar en las convergentes y las divergentes. Las convergentes se llaman así porque son aquellas en las que al atravesarla un haz de rayos paralelos convergen o se unen en un punto que vamos a llamar foco, del otro lado de la lente. En cambio, las divergentes, el haz de rayos paralelo, al pasar la lente, se abren, o sea, divergen, se separan. Pero si yo prolongo esos rayos hacia atrás, encuentro también un foco que en ese caso es virtual porque está formado por la prolongación de los rayos. Hay distintos tipos de lentes convergentes, pero la más usada es esta, que es la biconvexa. Plano convexa, menisco convergente se llama esta, y acá esta la más usada, bicóncava, plano cóncavo, menisco divergente se llama esa. Cualquiera sea la lente, en el centro de la lente le vamos a poner la letra O, significa el centro óptico, justo en el medio. El eje que pasa por ese centro óptico, la raya, la imaginaria que pasa por ese centro óptico, une el punto medio de las dos caras que tiene la lente en forma perpendicular, se llama eje principal o eje óptico también. El punto que dijimos donde se cortan los rayos paralelos, en el caso de en el caso del convergente se llama foco, y si hago pasar para el otro lado, tengo otro foco del otro lado, entonces que están exactamente a la misma distancia del centro. Al doble de la distancia, por eso dos focos, se encuentra el centro de curvatura de la cara esférica que tiene esta lente, que está formada por dos caras, una que va circular, una para un lado y el otro para el otro. Entonces tengo esos dos centros. Exactamente pasa igual acá. Esta sería la cara circular y este sería su centro, y este sería para este lado y acá estaría el centro. Para dibujar las imágenes tenemos que también tener en cuenta, igual que pasaba con los espejos, tres rayos principales, tanto en una como en el otro, pero hay pequeñas diferencias, por eso lo hice separado. Por ejemplo, acá en esta lente convergente, uno de los rayos es el que sale del objeto, siempre sale de la parte más alta del objeto, paralelo al eje principal. Una vez que llega al medio de la lente, se hace una línea de puntos que hasta ahí van a llegar los rayos. Al atravesarlo pasa por el foco. El otro es el que pasa por el foco al revés. Cuando llega al medio de la lente, la atraviesa en forma paralela al eje principal. Y el tercer rayo es el que pasa por el centro óptico, va y viene por el mismo lugar sin cambiar su dirección. En el otro caso, en el caso de las lentes divergentes, es muy parecido. El rayo que es paralelo al eje principal, una vez que pasa la lente, no puede venir al foco acá porque estos rayos se separan. Entonces, imaginariamente desde ese punto pongo la regla entre ese punto y el foco. Esto va en línea de puntos, pero acá en línea continua el rayo esa la dirección que va a tomar. Si yo lo prolongo, pasa por este foco. El otro que pasa por el foco no es este, sino que es el de acá. Entonces pongo la regla entre el punto más alto del objeto y esto, lo marco hasta el centro, y una vez que pasa la lente sale paralelo al eje principal. Y el que no cambia es el que pasa por el centro óptico, va y viene por el mismo lugar. Con eso puedo obtener, con dos de esos rayos, de esos tres, cualquiera de esos tres, obtengo las imágenes. 5 tipos de imágenes en la convergente, uno en la divergente, muy parecido a lo que pasaba con los espejos. Voy a ir colocando el objeto de lejos a más cerca y voy a ir viendo qué tipo de imagen se observa. Fíjense, tengo el objeto acá, más allá del centro de curvatura o del doble de la distancia, y yo tracé estos dos rayos. Paralelo al eje principal, hasta ese punto medio, sale pasando por el foco. El que pasa por el foco hasta llegar al punto medio de la lente
sale paralelo al eje principal. Ahí donde se unieron los dos es donde tengo que dibujar el punto más bajo o más alto de la imagen. En este caso va siempre desde el eje hacia donde se unen los puntos, entonces va para abajo. Podría ser el otro rayo que pasa de acá al centro de curvatura, el centro óptico, va y viene por el mismo lugar. Eso lo eligen ustedes. La imagen es más chiquita, está invertida porque es para abajo y es real porque está formada por la prolongación de los rayos que salen, los mismos rayos que salen de la lente, por eso es real. Y está ubicada entre este F y el doble de esa distancia focal. Si acerco el objeto y ahora lo pongo justo en el centro de curvatura, saco el rayo paralelo al eje principal, que después pasa por el foco. El otro que pasa por el foco hasta el centro acá, sale paralelo al eje principal. La imagen se va a formar justo en el centro de curvatura. Va a estar invertida y va a ser de igual tamaño. Podría ser también el otro rayo. Vamos a acercarlo más entre el 2F y F. Acá tengo el objeto que se dice de acá, paralelo al eje principal, hasta llegar a la lente, hasta el centro de la lente, sale pasando por el foco. El que pasa por el foco hasta el centro de la lente sale paralelo al eje principal. En la unión tengo la imagen que sigue estando invertida, pero ven que se va agrandando, es mayor, invertida y sigue siendo real. Es decir, a medida que voy acercando el objeto se va agrandando. Cuando llego al foco, paralelo al eje principal, pasa por el foco. El del foco no lo voy a poder hacer porque está justo sobre el foco, entonces hago el del centro de la lente, va y viene por el mismo lugar y ustedes van a observar que estos dos rayos no se cortan ni para allá ni para acá, entonces no se forma imagen, igual que pasaba con los espejos. Vamos a acercarlo un poco más, ya la última posición que puede tomar, que es entre la lente y el foco. El objeto sale de ahí, del punto más alto, un rayo paralelo al eje principal que pasa por el foco, y el otro que podría ser el que pasa por el foco, lo tengo que hacer en línea de puntos y de ahí hasta la lente, y después sale para allá. Pero fíjense que es más complicado. Hago el otro, el que pasa por el centro de la lente, va y viene por el mismo lugar, y entonces hasta ahí sería, pero para allá se alargan, se separan. Entonces lo que tengo que hacer es alargar la línea de punto para el otro lado hasta el punto donde se unen. En ese punto es el punto más alto de la imagen, entonces de ahí hasta el eje tengo la imagen. Fíjense que la imagen es la única vez que se ve derecha, es más grande y es virtual porque se forma por la prolongación de los rayos. Vamos a la divergente. En la divergente hay un solo tipo de imagen, no importa dónde yo coloque el objeto, yo lo puse acá, pero si toma distintas posiciones siempre es igual. Paralelo al eje principal, pasaba por el foco, pero habíamos dicho que no podía pasar por acá, entonces prolongo ese foco en línea de punto acá y de ahí en línea bien continua. Pongo la regla de acá hasta ese punto y para allá la trazo continua, y acá no hace falta ni que la trace, si no quieren no la hace. El otro era el que va por el centro de curvatura, va y viene por el mismo lugar. Entonces para allá los rayos se separan, pero para este lado yo lo puedo prolongar a los que se fueron para allá, para acá. Ahí en ese puntito tengo la imagen. Van a ver que la imagen es más chiquita, está derecha y es virtual porque se forman por la prolongación de los rayos.